Quisiéramos en esta noche culminar con el estudio de los últimos 4 capítulos del libro a los Romanos. Quisiera pedirle por favor abrir su Biblia allí en el capítulo 16, y hace alrededor de 3 meses hemos estado estudiando estos últimos 4 capítulos donde el apóstol Pablo allí es utilizado por Dios para enseñarnos la manera como Dios quiere que andemos. Así que vamos a orar, vamos a dar la buena noche a los hermanos que están en línea con nosotros a través de la internet y a los amigos también, y entonces vamos a encomendarnos a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, elevamos esta plegaria a ti, porque queremos ser enriquecidos con tu sabiduría, Señor, para que nosotros podamos encontrar toda verdad espiritual que contiene tu palabra que vamos a estudiar esta noche. Señor, no solamente estudiarla, sino aplicarla en nuestras vidas, para nosotros poder ser transformados, Señor, y que nuestra vida práctica sea que te agrade a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues como le decía, la epístola a los Romanos, los primeros 12 capítulos, contiene toda la teología de la salvación, toda la enseñanza que necesitamos acerca de la salvación, sus beneficios, todos los actos que tienen que ver con la obra de la cruz, la santificación, la justificación, la redención, la adopción. Todos estos puntos están tratados allí en los primeros 12 capítulos, y en los restantes 4 capítulos pues nosotros estamos mirando la manera como Dios quiere que ande un creyente, el andar del cristiano, la manera como debemos comportarnos en este mundo como creyentes, como portadores del Evangelio de Cristo. Y hoy nos toca la última parte del capítulo 16, los versículos 17 a 22. Vaya ahí en su Biblia porque queremos leerlo, pero primeramente, fíjense lo que está pasando aquí. La semana pasada nosotros estudiamos los versículos del 1 al 16, de ese capítulo 16, y nosotros vimos allí una serie de saludos que el apóstol incluye en esta porción, y lo estudiamos haciendo una ilustración con el epitafio. ¿Se acuerdan? Bueno, pues el apóstol en los primeros 16 versículos del capítulo 16 se está ya despidiendo de la iglesia, está mandando saludo a las personas que él conoce y a aquellas personas de quienes él ha recibido alguna referencia. Sin embargo, observemos lo que pasa aquí en el versículo 17 en adelante. Él interrumpe estos saludos para introducir este tema que vamos a tratar esta tarde. Dice así, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosíspater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erastro, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, como les dije, hermanos, en la segunda parte de este capítulo 16 de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo quiere advertir a la iglesia acerca de que Satanás siempre es una amenaza para la iglesia local. La iglesia a los romanos, la iglesia en Roma, la iglesia de los romanos, era una iglesia madura, era una iglesia firme, era una iglesia estable, era una iglesia con virtudes. Acuérdense, todo lo que el apóstol Pablo les reconoce, era una iglesia que había sido edificada sobre la base del evangelio, era una iglesia que predicaba y daba testimonio. Sin embargo, el apóstol Pablo no quiso concluir la epístola sin incluir este tema. Y por eso el apóstol Pablo interrumpe así abruptamente los saludos que él está expresando a diversas personas que ha conocido en sus viajes a través de las diferentes regiones que recorrió llevando el evangelio de Cristo, y hace esta interrupción para hacer esta grave advertencia como la exhortación final que necesitaba esta iglesia de Roma. Esa exhortación que también necesita toda iglesia local, no importa qué firme estemos, no importa qué tan fuertes seamos, no importa qué tantas veces hayamos leído las Escrituras, hayamos estudiado los libros de las Escrituras, no importa qué sólidamente estemos firmes en el Señor, necesitamos advertencia de este tipo, porque Satanás, la verdad que es una amenaza para la iglesia local, y él no duerme. Y el apóstol Pablo, consciente de esto, mejor dicho, Dios, consciente de esto, a través del apóstol Pablo, pues incluye esta advertencia para que esta iglesia estuviera atenta. Y por eso este mensaje de hoy se llama Cuidando la iglesia de Cristo. Hermanos, tenemos que cuidar la iglesia de Cristo. Y tenemos que cuidarnos particularmente nosotros como templo del Espíritu Santo y como miembros de la iglesia de Cristo que somos. Cada uno de manera personal necesitamos constituirnos en un vigilante de la iglesia local, en un vigilante de las doctrinas que entran a la iglesia local, como un vigilante de las personas que llegan a nuestra iglesia, para nosotros asegurarnos de que son realmente creyentes y que predican al Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es una advertencia a la que una iglesia firme debe prestar atención si desea mantener el buen testimonio para el Señor. Veremos en esta porción entonces tres enseñanzas. Primero, advertencia contra los falsos maestros. Vayamos a los últimos versículos. Comencemos en el versículo 17. ¿Qué es lo que se nos manda allí? Y antes que nada quiero definir un falso maestro. Un falso maestro es un creyente disfrazado que llega a la iglesia y comienza a predicar una doctrina distinta a la del Señor Jesucristo. Es una persona que luce creyente, se comporta como creyente, habla como creyente, pero no piensa como un creyente, no actúa como un creyente.
Es una persona que la Biblia define como falso maestro, y está tratado este tema en varias epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe de manera abundante advertencias contra falsos creyentes. Y aquí en el versículo 17, él dice que debemos identificarlos. La iglesia de Cristo tiene que estar apercibida, tiene que estar atenta, tiene que estar vigilante. Y lo primero que tenemos que hacer, lo primero que ha de hacerse es identificarlos. Dice el versículo 17 así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. El apóstol Pablo aquí, aunque en los versículos anteriores él manifiesta, ¿verdad? Dios a través del apóstol Pablo manifiesta el deseo de que los hermanos nos tratemos, nos saludemos, ¿verdad? Calurosamente, inclusive dice con ósculos santos, de que los hermanos nos amemos profundamente unos a otros, de que los hermanos entreguemos nuestra vida por el hermano. Sin embargo, en la iglesia pudiera haber personas que no se deben recibir con el mismo amor y aprecio. ¿Cómo? Así es. Los saludos fraternales son para quienes siguen las doctrinas y enseñanzas de Cristo. Si alguna persona se disfraza de lobo rapaz y está entre el medio del rebaño, tratando de hacerle un daño, tratando de causar problemas, nosotros debemos estar apercibidos y no podemos manifestarle ese trato que Dios manda se le dé a las verdaderas ovejas. Así que el trato con amor fraternal y saludos fraternales no son para quienes se presentan como cristianos pero actúan como lobos rapaces en medio de las ovejas. Por eso el apóstol nos exhorta a estar atentos para identificarlo. Dice: os ruego, hermanos, que os fijéis. Os fijéis. Identifíquelos como primer paso. La advertencia define dos herramientas que utilizan los enemigos del evangelio para desviarnos de lo que hemos aprendido. Primero, dice allí en primer lugar que causan divisiones. Así que causan divisiones entre los que forman parte del cuerpo de Cristo. Y si Satanás puede mantenernos peleándonos, no tendremos tiempo para alcanzar a otros. Si Satanás nos mantiene peleándonos y contendiendo unos con otros o en grupismo, no tenemos tiempo para desarrollar actividades fructíferas para nuestra propia vida espiritual y para el bienestar de la iglesia. Y en segundo lugar, el apóstol advierte otra cosa allí, identifica otra cosa, señala otra cosa. Causan divisiones y tropiezos. Colocan piedras doctrinales en el camino para que tropecemos. Esas piedras doctrinales van en contra de las verdades bíblicas que se nos ha enseñado. Los falsos maestros o falsos creyentes se identifican porque tienen un espíritu de queja y crítica. Un falso maestro o un falso creyente se identifica porque tiene un espíritu de queja y críticas. Carecen de amor, enseñan doctrinas falsas, son polémicos, causan disputas o controversias entre los creyentes, murmuran, llevan chismes, actúan con orgullo, ambición y egoísmo. Estas son las características de un falso maestro. Y la advertencia está allí planteada para todos nosotros como parte de la iglesia local, así como se planteó a la iglesia de Roma. Estén atentos, están en la obligación de cuidar la integridad, la pulcritud de la iglesia. En segundo lugar,
en el versículo número 17 y segunda parte, el apóstol aquí dice ahora lo que debemos de hacer. No solamente identificarlo, ya se nos mandó a que lo identifiquemos. Identifíquenlos. Y ahora se manda a dar un segundo paso. Y dice, separarnos de los falsos maestros. Leamos el versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Los verdaderos creyentes han confiado en el Hijo de Dios. Los verdaderos creyentes han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Los verdaderos creyentes han entregado su vida a Cristo. Los verdaderos creyentes están dando a Cristo todo lo que son y todo lo que tienen. Los verdaderos creyentes se aman unos a otros. Los verdaderos creyentes se esfuerzan en llevar el evangelio de Cristo al mundo. Sin embargo, el falso maestro o falso creyente es diferente. Actúa en sentido contrario a la enseñanza bíblica. Se opone al señorío de Cristo, a la doctrina de Cristo, al amor de los creyentes. Obstaculiza la misión de alcanzar al mundo para Cristo. Al observar a los individuos que se dedican a estas actividades, debemos apartarnos y mantenernos alejados de ellos. Hay que apartarse de ellos debido a los terribles perjuicios que este tipo de persona puede ocasionar a la firmeza de un creyente, a la firmeza de la iglesia. Pero el apóstol no se queda allí, o mejor dicho, Dios no se queda allí. A través del apóstol sigue ampliándonos su enseñanza sobre este tema. Y en el versículo 18 ahora nos muestra las razones para apartarnos de los falsos maestros. Y lo primero que se destaca allí, lo primero que se menciona es que no sirven realmente a Dios. No sirven realmente a Dios. Mire cómo se expresa en el versículo 18 en su primera parte. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A pesar de lo que digan, estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Son esclavos de sus propios vientres. Y la palabra vientre aquí significa sus apetitos físicos y carnales. Un falso maestro o falso creyente es un esclavo de sus propios deseos egoístas. Es un esclavo de sus necesidades y de sus personales y deseo de hacerse un camino propio. Esa es la actitud, esa es la mentalidad de un falso maestro. Los falsos maestros se llaman cristianos, pero su Señor no es Cristo. No están comprometidos con la honra y la gloria de Cristo. No están comprometidos con la misión de Cristo. El versículo 18 concluye mostrándonos una segunda razón por la cual el creyente debe apartarse cuando identifica un falso maestro, un falso cristiano, un falsante dentro de la iglesia, diciendo que es cristiano y no es cristiano. Dice allí, son engañadores. Leamos el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ellos utilizan palabras bonitas, palabras agradables, que engañan a los hermanos que no tienen el discernimiento necesario, ¿verdad?, para darse cuenta de sus intenciones. Un falso maestro habla piadosamente y muestra interés por las personas que desea convencer. Desea que otros piensen como él piensa. Desea que otros crean como él cree. Desea que otros hagan como él hace. Desean que otros vivan como él vive. Desean que otros hablen como él habla. Esa es su actitud.
Ese es su propósito. Si un verdadero creyente no se separa de un falso maestro, está dando la impresión de que aprueba lo que éste hace. Si un verdadero creyente no se separa de un falso maestro, corre el riesgo de ser influenciado y tropezar con lo que dice éste. En el versículo número 19 se nos muestra la manera como hemos de actuar frente a los falsos maestros, frente a los falsos creyentes que se introducen dentro del rebaño, ¿verdad? Como lobos rapaces, y buscan apropiarse allí, ¿verdad?, del rebaño o de la mentalidad del corazón de algunos de los del rebaño. Los falsos maestros se repelen con sabiduría de Dios. Los falsos maestros se repelen con sabiduría de Dios. Mire cómo dice el versículo 19 en su primera parte. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Como dijimos anteriormente, la iglesia de Roma era una iglesia fuerte, era una iglesia firme, era una iglesia estable. Una iglesia fuerte es aquella que sus miembros son obedientes a la palabra de Dios. Esta es la razón de su fortaleza. La fortaleza consiste en obediencia a la palabra de Dios. Si usted quiere saber si usted es un creyente fuerte, evalúe su obediencia a la palabra de Dios. Entonces, una iglesia fuerte es aquella que es obediente al Señor, haciendo exactamente lo que Él manda. Sus miembros están viviendo piadosamente en este mundo. Sus miembros están ministrando las necesidades de las personas. Sus miembros están testificando y cumpliendo la gran comisión. El resultado de una iglesia obediente es un poderoso testimonio que se difunde entre los hombres. Pero ahora bien, una iglesia fuerte no solo debe ser obediente, sino que también sus miembros deben ser sabios. Y eso es lo que destaca aquí la porción. Ser sabios, dice, sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué significa esto? Que si una iglesia fuerte no logra distinguir entre el bien y el mal, entonces será infiltrada por el mal y se convertirá en una iglesia débil. Por tanto, una iglesia fuerte debe estar constantemente procurando que sus miembros sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. La palabra ingenuos significa puros. La palabra ingenuos significa inocentes. La palabra ingenuos significa sin adulteración. La palabra ingenuo significa sin ninguna mezcla de mal. Esa es una persona ingenua, una persona que no concibe el mal en su mente. Una iglesia fuerte debe ser sabia para poner en práctica lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Los miembros de una iglesia fuerte deben crecer en bondad, y en discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y se nos hace una gran promesa ahora en el versículo 20. Aquí hay una gran promesa que hace Dios como motivación especial a que busquemos la sabiduría de Dios, a que seamos sabios para el bien, ejercitémonos en el bien, en la vida de piedad, y rechacemos el mal. En el versículo 20 se nos enseña que los obedientes serán guiados por Dios a la victoria sobre Satanás. Y dice el versículo 20 así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero la frase en breve, es importante que hagamos esta aclaración. La frase en breve que se utiliza aquí en ese texto no significa dentro de poco tiempo, no significa mañana, dentro de algunos minutos, no hace referencia a tiempo, sino que lo que quiere decir es que rápidamente, fácilmente, Dios va a derrotar a Satanás. Esa es la idea. La idea no es que Dios va a venir pronto a destruir a Satanás, sino que cuando Dios actúe para liberar a su pueblo del mal, Satanás será rápidamente derrotado. Las obras y maquinaciones de Satanás contra el pueblo de Dios durará solo un corto tiempo. El Dios de paz restaurará la paz rápido y fácilmente dentro de su pueblo consagrado y firme. Hermanos, si nos mantenemos fieles y aprendemos a discernir entre el bien y el mal, si obedecemos lo que Dios mandó, podemos estar seguros de que Dios, quien es la fuente de paz, nos llevará al triunfo sobre Satanás cuando éste quiera actuar, obrar dentro de nosotros. Es una realidad, es una promesa. Dios aplastará a Satanás bajo sus pies y a todos los que le representan, a todos los que son instrumentos de Satanás, que entran a iglesias como falsos maestros, como incrédulos encubiertos, como lobos rapaces encubiertos, y ya lo dijo el apóstol Pedro también, que después de su partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es una advertencia que está hecha, tanto por el apóstol Pablo como por el apóstol Pedro. Hay abundancia de advertencia en las Escrituras acerca de esta realidad. Pero en el versículo 21, hermanos, miren qué cosa más interesante. El apóstol concluye con esta advertencia y entonces ahora pasa a expresar un saludo de parte de su equipo colaborador en el ministerio. Y dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosíspater, mis parientes. Tercio, que escribió la epístola, también incluye saludo. Y Gallo, hospedador del apóstol Pablo, y en cuya casa funcionaba la iglesia, también envía saludo a los hermanos de Roma. El apóstol Pablo despide la epístola con esos saludos personales y con una alabanza final. Hay una alabanza final que utiliza el apóstol Pablo ahora, después que ha saludado a los hermanos de Roma, después que ha enviado saludos de parte de su equipo colaborador, misionero. Ahora termina con una doxología final o una alabanza final a nuestro Dios, que resume el libro a los romanos. Alabanza a nuestro Dios para finalizar la epístola. Versículo 27 dice así, comencemos el 25 a 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Para concluir la epístola, el apóstol Pablo hace un resumen del mensaje que esta epístola proclama. Solo Dios merece la gloria. Solo Dios puede preservarnos puros y sin caídas. Dios solamente nos capacita de tal manera que podemos estar seguros de nuestra posición delante de Él.
Solo Dios es sabio y capaz de trazar un maravilloso plan para salvarnos, aun cuando éramos pecadores rebeldes y estamos alejados de Dios, en enemistad contra Dios. Por eso, solo Dios es digno de nuestra alabanza, toda la gloria le corresponde. Y esta verdad se comunica a través del mensaje de buenas nuevas que el apóstol Pablo se dedicó a proclamar. Es en sentido el mensaje que había estado recordando y predicando, ¿verdad?, a todo el mundo a que él había llegado. Dice, ese mensaje estaba escondido, estaba oculto. Es lo que decía el pastor Mayen esta mañana. Era un misterio, no se había revelado aún. Pero ahora por las escrituras, por la predicación, ese mensaje oculto fue proclamado, fue liberado, fue mostrado abiertamente. Ahora por medio de la predicación del Evangelio se ha dado a conocer a todas las naciones y aún a los paganos, aún a las naciones paganas, con el fin de que ellos también respondan adecuadamente, obedeciendo lo que Dios exige, que confíen en nuestro Señor Jesucristo. Y al conocer entonces esta verdad de que la salvación se ha ofrecido a todos los que confían en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles, nos damos cuenta de que no hay nada nuevo. El mismo mensaje se encuentra en las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. El Dios eterno lo había ordenado así desde el principio. El plan de Dios es el mismo siempre. La salvación fue siempre por fe en Cristo Jesús. Solamente que ahora ha sido revelada por las escrituras que nosotros conocemos y podemos tener en nuestras manos. Hermanos, en esta porción de la epístola a los romanos que nosotros hemos estudiado, estos 4 últimos capítulos, nosotros hemos aprendido la manera como Dios quiere que los creyentes nos comportemos en medio de una generación entre la cual estamos viviendo. Estos 4 capítulos nos han mostrado el andar del cristiano, la manera de comportarnos. Todos los miembros de una iglesia local de Cristo hemos sido retados a constituirnos en vigilantes, consagrados, comprometidos con la santidad, con la pulcritud de la iglesia local. En este último mensaje quedamos comprometidos a ser vigilantes de la sanidad de la iglesia. Hemos sido exhortados, hemos sido orientados para que cada uno de nosotros sepa qué hacer con una persona que es un falso maestro que se introduce en la iglesia como lobo rapaz. Cada uno de nosotros, como parte de esta iglesia local de Cristo, debemos asegurarnos de hacer lo que nos corresponde para que seamos una iglesia fuerte. Asegurémonos de que estamos siendo obedientes a toda la palabra de Dios y de que estamos siendo sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vamos a concluir aquí orando, dando gracias a nuestro Dios por esta porción de la epístola que hemos estudiado en estos últimos 3 meses y pidiendo para que Dios permita que sea una realidad en nuestras vidas estas enseñanzas que Él nos ha impartido a través del apóstol Pablo. Amantísimo Dios, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti queremos ahora expresar gratitud porque en tu gracia y misericordia, Señor, nos ha permitido estudiar estos 4 capítulos donde nosotros hemos podido aprender cuál es la manera como tú quieres que andemos como creyentes en este mundo. Señor, tú nos has mostrado allí los principios que necesitamos seguir, las enseñanzas que necesitamos aplicar a nuestra vida para agradarte, Señor, con nuestros pasos, para agradarte con nuestra vida práctica, para agradarte con nuestro diario vivir. Oh Señor, de manera especial,
obra en cada corazón aquí presente, Señor, en cada uno de los miembros de esta tu iglesia y en cada miembro de la iglesia local y también universal, de toda iglesia local, Señor, de tu iglesia en todo el mundo. No permita, Señor, que un creyente te deshonre por falta de conocimiento con respecto a cómo tú quieres que andemos. Y con respecto a este último mensaje, Señor, ayúdanos a estar apercibidos, ayúdanos a ser cristianos amorosos, a ser cristianos afectuosos, cristianos serviciales, cristianos entregados. Pero, Señor, ayúdanos a identificar elementos diferentes dentro de tu iglesia, Señor, para que sepamos cómo enfrentarlos y cómo actuar frente a ellos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.